Buenas tardes, estimados rectores, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados gerentes, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral, estimados empresarios independientes. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rajiel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana, actualmente jubilado. Tengo el privilegio de grabar para ustedes en la tarde de hoy el video 553 relacionado con la importancia del pensamiento estratégico en las organizaciones. ¿Por qué es importante que la alta gerencia tenga desarrollado ese pensamiento estratégico? Para tener éxito en una organización, para que una organización pueda ser visionaria, pueda ser una organización con escenario positivo largoplacista, tiene que desarrollar, los gerentes tienen que desarrollar el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico que están los gerentes, que tienen que desarrollar, es ese procedimiento mental de entender y comprender la organización, cómo actúa la organización, qué tiene que hacer para mejorar, por ejemplo, el proceso productivo, qué tiene que hacer para que los subalternos sean más participativos y puedan lograr una mayor identidad, qué tiene que hacer la organización para que el objetivo se pueda alcanzar en el momento establecido o en el momento que sea planificado. Esa es parte de ese pensamiento estratégico que tiene que partir de la alta gerencia. El presidente de una organización o el rector de una organización o la rectora de una organización universitaria tienen que ver la organización a partir de ese pensamiento estratégico que está en él, que está en ella. Porque el pensamiento estratégico le hace ser más deductivo, le hace ser más reflexivo, más crítico, más analítico de cómo se puede lograr con mayor efectividad los objetivos o los programas o proyectos de cualquier organización. De manera que el pensamiento estratégico en las organizaciones que está en función de los gerentes es fundamental. Es un ejercicio que ellos tienen que comenzar a hacer para que esas habilidades cognitivas que están en ellos, esa inteligencia sea mayor. Porque eso va a permitir de que las organizaciones sean más dinámicas, más participativas, más comprensivas a lo que quiere el entorno, a lo que quiere determinados clientes. Por eso es que el pensamiento estratégico es fundamental para que las organizaciones puedan alcanzar en sí los objetivos, puedan alcanzar las metas, puedan alcanzar los proyectos o puedan alcanzar los programas. Más que todo a largo plazo. El pensamiento estratégico permite a las organizaciones enfrentar desafíos a largo plazo. ¿Cuáles son esos desafíos tecnológicos? ¿Cuáles son esos desafíos en función de la competencia? Por eso tienen que identificar las oportunidades que le ofrece el entorno y cuáles son esas amenazas que a lo mejor va a ser un obstáculo, un impedimento para que la organización pueda crecer. Por eso es que el pensamiento estratégico de los gerentes que aprendan a desarrollarlo o hagan un ejercicio mental es fundamental para el éxito de la organización. Porque esto trae como consecuencia un mejor desempeño en el logro de los objetivos y metas. Esa ventaja del pensamiento estratégico
Es porque permite orientar la acción de la organización, permite orientar aquellas actividades que hay que desarrollar para que se puedan lograr los objetivos y metas previstos dentro de algunos ámbitos gerenciales. Permite enfrentar problemas y cambios en el entorno. Eso es parte de ese pensamiento estratégico que tiene que estar en el desarrollo mental de los gerentes o del presidente de una organización. El propósito en sí del pensamiento estratégico es ayudar a las organizaciones a crecer, a ser más dinámicas, a ser más participativas. Por eso es que en la exploración de los desafíos futuros que le esperan a las organizaciones, tanto previsible como imprevisible, más que preparar a los mismos para un posible cambio que se debe presentar. Por eso es que la importancia de ese pensamiento estratégico en las organizaciones hace que las organizaciones tomen verdaderas decisiones, decisiones con firmeza, decisiones con seguridad, porque los gerentes estratégicamente aprenden a tomar decisiones a favor de la organización, a favor de todo el entorno. Esa importancia del pensamiento estratégico en las organizaciones es vital para crear organizaciones altamente productivas, altamente participativas. Entonces, ¿por qué es importante el pensamiento estratégico? Pensar estratégicamente es importante. Pensar de una manera, ese ejercicio mental es fundamental para tomar decisiones. El esquema de cambio tiene que estar en la mente del gerente. Pensar cuáles serían las estrategias más idóneas, qué programas y proyectos hay que ejecutar, cuáles serían los cambios que hay que dar, cuál sería la nueva tecnología que hay que ir adaptando para ser más competitivos. Es decir, es pensar de una manera estratégica en favor o para el éxito de la organización. No te queda esperando a que algo suceda o alguien que te obligue a cambiar. Es un pensamiento, lógicamente, no esperar que sucedan las cosas o que te obligue a cambiar. Eso tiene que ser una fluidez, un constante cambio que tiene que presentarse. Por eso es que el pensamiento estratégico puede dar un mejor sentido de dirección a la organización. ¿Cuál es el verdadero rumbo que debe tomar y qué le espera en el futuro largoplacista en cuanto a los cambios tecnológicos, en los cambios humanos, los cambios de infraestructura, etcétera, etcétera? Por eso es que el pensamiento estratégico también puede dar un mejor sentido de dirección, repito, un mejor sentido de cómo lograr esas metas. ¿Por qué los líderes necesitan pensar estratégicamente? Los líderes tienen que pensar estratégicamente, porque no se va a conseguir los cambios en un libro, no se van a conseguir los cambios mecánicamente, sino en la inteligencia de los líderes, en ese proceso cognitivo de los líderes, de los gerentes, o de los que todos están involucrados en el proceso productivo. Ahí es donde hay que pensar qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cómo hay que lograrlo, qué nuevas actividades hay que hacer, cuál sería estratégicamente el procedimiento adecuado para que la organización pueda marchar y no pierda el norte futurista de la misma. Por eso es que los líderes necesitan reflexionar y pensar sobre el pensamiento estratégico en la toma de decisiones. Es una habilidad fundamental que las personas de las organizaciones y los líderes deben poseer para navegar por el panorama complejo y cambiante del mundo moderno. Es decir, tienen que navegar las organizaciones. Los líderes tienen que pasar por todo ese proceso de conocimiento de las diferentes organizaciones que están involucradas en dar un producto a una sociedad. ¿Cómo deben participar?
Por eso el pensamiento estratégico consiste en tomar decisiones informadas que optimicen los recursos, crecen ventajas o crean ventajas competitivas y lograr el éxito, más que todo, a largo plazo. Ese pensamiento estratégico es un proceso mental o de pensamiento que aplica a un individuo en el contexto de lograr un objetivo o un conjunto de objetivos. Ese pensamiento que trae estratégico está en el líder, está en los gerentes, está en todo de las personas que toman decisiones. Eso es importante. Por eso es un desarrollo de esa actividad cognitiva que produce ese pensamiento. Ese pensamiento estratégico implica la generación y aplicación de perspectiva y oportunidades dentro de una organización o dentro de una empresa. El pensamiento estratégico se diferencia, en este caso, de la planificación estratégica. El pensamiento estratégico tiene que ver de cómo lograr dichas actividades. La planificación estratégica es todo lo contrario. Por lo menos el pensamiento, la visión del futuro, el pensamiento estratégico se puede prever la forma de lograr el futuro. En cambio, la planificación estratégica, un futuro predecible y específicamente detallarlo cómo puede ser en el futuro. El pensamiento estratégico son interactivos, acciones interactivas en lograr cosas que puedan suceder y discretas que puedan pasar. En cambio, la planificación estratégica está ocupada de ciertos roles de formulación e implementación, en este caso, del plan estratégico. Por eso es que el pensamiento estratégico, los gerentes medios pueden participar, pueden reflexionar, pueden participar los líderes en ese pensamiento estratégico. Pero la planificación estratégica está en parte de los altos ejecutivos. Son los ejecutivos que tienen la responsabilidad de la planificación estratégica o del plan estratégico. Ese pensamiento estratégico es fundamental para que las organizaciones puedan tener éxito. Indudablemente, cuando el gerente o cuando el presidente de una organización desarrollan ese pensamiento estratégico, ese mapa mental, tienen una seguridad de hacer las cosas. Porque es una mente con ese desarrollo cognitivo que están produciendo conocimiento, nuevas estrategias, nuevas formas de actuar. Es decir, se convierte en verdad en una persona con muchas habilidades cognitivas para la toma de decisiones. Desarrollan una alta seguridad para actuar en cuanto al logro de los objetivos y metas de la organización en este caso. Por eso es que la competencia del pensamiento estratégico, en primer lugar, se refiere a esas perspectivas sistémicas o sistemáticas. Porque las organizaciones funcionan como un sistema. Comprender las implicaciones estratégicas, un pensador estratégico tiene un modo mental del sistema complejo de creación. Ese pensamiento estratégico es pensar en el tiempo. Significa ser capaz de tener una mente pasado, presente y futuro de dicha organización. Un oportunismo inteligente, atento a las buenas oportunidades que se le puedan presentar. Pensar en el panorama es visualizar las implicaciones a largo plazo de las decisiones. Identificar patrones y buscar conexiones y patrones más allá de la situación inmediata.
crear distancia psicológica y colaboración interdisciplinaria. El pensamiento estratégico es la capacidad de desarrollar e implementar planes a largo plazo para alcanzar los objetivos de la organización. Ese pensamiento analítico que es la base del pensamiento estratégico. Un pensamiento analítico, un pensamiento estratégico, un pensamiento creativo, intuitivo y sistémico. Es decir, son características para eso, para que el gerente pueda desarrollar el pensamiento estratégico. Ese pensamiento estratégico se puede aplicar en diferentes contextos y situaciones y puede tener distintos enfoques de acuerdo a la realidad de la organización. Un enfoque competitivo, un enfoque empresarial, un enfoque del entorno de la empresa y un enfoque evolutivo. En sí, el pensamiento estratégico es esa capacidad de ver el panorama general, tanto interno como externo, porque analiza la situación e identificar el mejor curso de acción que hay que aplicar para que la organización pueda tener éxito, para lograr los objetivos y metas de la misma. Es una habilidad para la innovación empresarial, ayuda a anticipar a los cambios, crear oportunidades y resolver problemas que se presentan en el ambiente. ¿Cuáles son esas estrategias del pensamiento? Las estrategias del pensamiento son procedimientos mentales que están en el presidente de una organización, en los gerentes. ¿Cuáles son esos procedimientos mentales para que los objetivos se puedan lograr? Que tiene el objetivo de desarrollar un pensamiento profundo y eficaz. Permite transferir las estrategias del pensamiento que está en el gerente, que está en el presidente de una organización, y los conocimientos adquiridos en la práctica, en la vida real. Esas fases del pensamiento estratégico tienen primero una fijación de objetivos, de metas, el análisis, la formación de las estrategias para lograr esos objetivos, una implementación de estrategias y un monitoreo de las estrategias que se van a aplicar. El pensamiento en sí estratégico es prepararse para los desafíos futuros de la organización, de la empresa, a tener un plan para superar si surgen o hay la necesidad de hacerlo, esperando los desafíos de la adversidad que siempre están presentes. Ser un pensador estratégico es un proceso de pensamiento intencional que está en el individuo, que está en el gerente, y racional, que se centra en el análisis de los factores y variables críticos que influirán en el éxito a largo plazo de una empresa, un equipo o un individuo. Los pasos para mejorar el pensamiento estratégico: ver lo que nadie puede ver. Eso lo ve el que desarrolla ese pensamiento estratégico, ver lo que nadie puede ver. Vuela más allá de lo táctico. Una persona visionaria, un gerente visionario, un gerente creativo, reflexivo y pensativo. Disfruta con lo que hace, con las estrategias que aplica, gestiona el tiempo y delega funciones a los subalternos. Confía en el equipo y permite que el equipo pueda crecer. Y no tiene miedo, toma decisiones cuando hay que tomar. Esos son algunos pasos para mejorar el pensamiento estratégico. Ver lo que nadie puede ver, ver más allá de lo táctico, disfrutar con lo que se hace, gestionar el tiempo y delegar el mismo, confiar en el equipo que permita que crezca y no tener miedo en tomar decisiones. ¿Quién necesita pensar estratégicamente? El pensamiento estratégico es valioso en campos como los negocios, como las ventas, como otras áreas, como las finanzas, que a menudo requieren ajuste
a su estrategia en función de las tendencias del desempeño que se requiere. Ese pensamiento estratégico es la capacidad de establecer objetivos y diseñar estrategias para alcanzarlos. Se caracteriza por ser analítico, flexible, objetivo y proactivo. Algunas características: tiene un objetivo claro sabe a dónde va, se quiere llegar y que necesita pasar para lograrlo. Evaluar la situación actual, en qué punto se está y qué tan lejos se está. ¿Cómo saber si tienes un pensamiento estratégico? ¿Cómo usted sabe, como gerente, como presidente de una organización, como rectora, que tiene desarrollado un pensamiento estratégico? Bueno, si tiene una visión a largo plazo, si sabe crear conexiones con otras a nivel organizacional, si se anticipa los hechos, si planea con los objetivos claros, si toma decisiones, si se adapta a los cambios, si mide y evalúa y mejora, usted tiene un pensamiento estratégico desarrollado. Por eso es que las características del pensamiento estratégico: se aplica la lógica, se aplica la intuición, se aplica la metacognición, hay una alta motivación, hay una imaginación, una capacidad analítica a largo, a largo plazo y por ende la observación. Por eso es que el pensamiento estratégico en las organizaciones es fundamental, es muy importante su aplicación. Todo presidente de una organización, todo gerente, tiene que poner en práctica ese pensamiento estratégico que puede estar en su mente. Porque es la mejor estrategia para actuar como gerente, como presidente de una organización, como rector, que usted pueda ver la organización como un pensamiento estratégico que está preparada para dar respuesta a lo que requiere una sociedad o a lo que requiere una región, un país. Espero que estos tips de la importancia del pensamiento estratégico permitan que usted, como gerente, como presidente, como rector, pueda reflexionar, de ensayar cómo desarrollar su pensamiento estratégico que favorezca a su organización. Muy buenas tardes.